Hola a todos, en el video de esta ocasión vamos a analizar un circuito con dos transistores en un formato denominado amplificador en cascada. Este amplificador tiene la particularidad de que colocamos dos etapas de dos amplificadores, uno detrás de otro, para obtener una ganancia mayor que la que se obtendría con un solo transistor. Típicamente este tipo de configuración o circuito se realiza con los mismos tipos de configuración de los amplificadores en cuestión, es decir, puede utilizar 2, 3, 4 etapas de transistores, pero todos en emisor común o todos en base común o todos en colector común. Es lo que se estila cuando se trabaja en cascada. Cuando se combinan algunos de ellos, por ejemplo, un emisor común con un base común, se obtiene otro tipo de circuito denominado amplificador cascode. Sin embargo, bueno, ahora vamos a trabajar específicamente con el amplificador en cascada y vamos a comenzar. Propongo un ejercicio que es relativamente sencillo, solo que es algo laborioso para poder entender todo lo que implica lo que se está solicitando. Para el siguiente circuito, dice este ejercicio, realice las siguientes actividades. Inciso A, determine las características de CD para cada una de las etapas del circuito. Inciso B, determine la ganancia total del circuito. Inciso C, determine cuál será el voltaje en el resistor RL, es decir, el voltaje de la salida del circuito. Y determine, este es el inciso C, determine cuál es el voltaje máximo de entrada, Bin, que soporta el circuito antes de que se sature el voltaje en el resistor RL. Bien, si recuerdan un poco cuando tenemos amplificadores cuya ganancia es muy grande, el transistor tiende a saturarse. ¿Qué significa saturarse? Que si metemos una señal de entrada senoidal, a la salida obtenemos una señal cuadrada, derivado de que el transistor, a pesar de que teóricamente me puede dar una ganancia muy grande, debido a los voltajes de alimentación VCC, no me puede dar más allá de ese voltaje en particular, y entonces el resultado es que la salida se corta o se recorta, haciendo que la salida sea cuadrada cuando a la entrada tenemos una señal senoidal. Y bien, vamos a ver ese efecto en este circuito. Conforme vayamos avanzando en los incisos, veremos ese análisis. Bien, el circuito propuesto es este. Si se fijan, son dos circuitos, el Q2N2222. Esto lo estoy obteniendo del simulador ORCAD. El que se utilizaría en laboratorio sería el 2N2222 en cualquiera de sus versiones. Y sabemos que en este transistor la beta que casi siempre se toma o se considera es entre 200 y 220. Para los cálculos de lo que vamos a realizar, vamos a considerar que la beta del transistor es de 200 en ambos transistores. Obviamente, si ustedes quieren utilizar la beta que tiene el modelo de Orca, tendrían que buscar buscar en el modelo de PSpice, el cual tiene una beta, si no mal recuerdo, de 255.5, parece algo cercano a 255. Pero bueno, aquí, debido a que de esta práctica tendríamos que pasar al laboratorio, normalmente los transistores que se compran tienen una beta igual a 200. Y recuerden que la beta no tiene una unidad específica, simplemente es un valor de ganancia que se determina como de 200 o 220 en algunos casos. Bien, entonces, dado que los dos circuitos no son iguales, si observan, Q1 tiene un conjunto de resistores con valores diferentes al transistor Q2. ¿Sí? Y de hecho el tipo de acoplamiento que se está manejando en este circuito es de tipo capacitivo, es decir, entre una etapa y otra, para hacer la conexión de la salida de uno hacia la entrada del otro, se utiliza un capacitor, que en este caso es el capacitor C2, recordando también que puede haber un acoplamiento inductivo o un acoplamiento directo. El que facilita más las cosas siempre será el acoplamiento capacitivo.
lo que origina que los dos circuitos sean totalmente independientes cuando se analizan en corriente directa, y que ese capacitor C2, así como todos los demás capacitores que están en este circuito, generen un cortocircuito, y entonces para corriente alterna, bueno, ya el acoplamiento se podría considerar como directo. Pero al menos para el inciso A, que es lo que se pide, que se debe realizar el análisis de cada una de las etapas, bueno, dado que los dos circuitos tienen valores distintos de resistencias, pues bueno, podríamos decir que vamos a realizar dos análisis por separado, uno para cada etapa de transistor. Si se hace el análisis del circuito Q1, se obtienen todos los datos que se pueden ver aquí. No voy a describir uno por uno, simplemente son los datos que ya se han hecho en otras prácticas. ¿Sí? Se está utilizando el tipo de análisis exacto, a pesar de que se pudo haber realizado el análisis aproximado de este circuito, que es un emisor común con una polarización por divisor de voltaje. De hecho, ambos circuitos están con esa polarización. Si se observa, en la entrada de ambos transistores hay un par de resistencias, lo que implica que es en este caso, implica que es una polarización por divisor de voltaje. Bien, entonces, comparando lo que se obtiene en la simulación, que de hecho en un momento vamos a ver qué pasa con la simulación, después de hacer todas las operaciones correspondientes, se obtiene que la corriente del colector es de 0.88 mA, que está marcado en este punto, mientras que en el simulador se obtiene una corriente en el colector de, vamos a interpretarlo como 0.91. De 0.88 mA a 0.91, digamos que está relativamente cercano y no debe causar mayor problema para los cálculos que vienen más adelante. El voltaje colector emisor es de 6.8 volts. Aquí una situación bastante importante. Idealmente lo que se busca es que el punto Q de operación de cualquier transistor, al menos en pequeña señal, debe estar a la mitad de la recta de carga. ¿Sí? Aquí omití hacer eso. Eso quedará seguramente para alguna de las prácticas. Sin embargo, podemos ver que si la alimentación es de 12 volts, como se ve en este circuito, aquí en esta parte, el voltaje colector emisor debería haber sido de 6 volts si el VCC es de 12. Obviamente se puede ver que ese valor no es exactamente a la mitad, y esto se debe a que, a pesar de que en el diseño uno intente poner el punto de operación Q a la mitad de la recta de carga, cuando se colocan las resistencias comerciales para probar el circuito en laboratorio, se tienen que ajustar esos valores a los valores comerciales, y los valores se mueven. Tenemos que colocar, por ejemplo, si salía una resistencia R1 de 130 kilo ohms, bueno, el más cercano es 120 kilo ohms, y tengo que colocar esa resistencia para poder llevarlo al laboratorio. Entonces eso implica que el movimiento de los valores teóricos de resistencia hacia los valores comerciales indudablemente va a mover el punto de operación Q, haciendo que exista ciertas variaciones respecto a lo que uno desea siempre en un circuito de este tipo. Recuerden, estamos en amplificadores en pequeña señal, y eso implica que las corrientes del colector son bastante pequeñas. No estamos hablando de una potencia exagerada o de una potencia grande, y bueno, eso es lo que tengo que decir respecto al voltaje colector emisor, de que no es exactamente 6 volts como debería esperarse en un circuito de este tipo. Si se hace el análisis del circuito Q2, de igual forma es un circuito que es por divisor de voltaje, y se puede ver que la corriente del colector es de 1.79 mA. Aquí se puede observar que en el circuito, bueno, en la simulación da 1.82 mA. Entonces también es muy cercano, no es exactamente lo mismo, pero la aproximación es bastante aceptable. Sin embargo, aquí el voltaje colector emisor sí ya cambió en 1 volt. Si esperábamos 6 volts, bueno, ya con los cálculos teóricos se puede observar que es de 7.05 volts. De igual forma se pueden obtener en ambos circuitos, para el Q1 y Q2, el valor simulado
del voltaje colector emisor, haciendo la resta en este caso para el Q2 de 7.97 menos 1.03 volts, que sería el voltaje de colector menos el voltaje de emisor, y seguramente va a dar algo muy cercano al 7 volts. En el caso anterior tendremos que hacer la resta de 7.68, que es el que está en este punto, menos el voltaje de 1.1 volts, que sería el voltaje del emisor. De igual forma debe dar algo muy cercano a 6.8. Bien, entonces esto es lo que corresponde al análisis de corriente y voltaje en corriente directa nada más. La simulación completa es esta. De hecho, solamente se hizo el recorte de este circuito para colocarlo en la comparativa. Y por si se quiere ver cuáles son los efectos, se puede hacer la simulación correspondiente si ustedes gustan, y ponemos voltajes y corrientes, y bueno, ahí tenemos exactamente todos los valores. A lo mejor vemos aquí que hay unas pequeñas diferencias. Aquí, por ejemplo, en R7, que sería la resistencia del colector de Q2, o sea del segundo transistor, vemos que hay 1.65, mientras que acá en el ejercicio hay de 1.82. Resulta que estuve haciendo algunas pruebas y modifiqué el modelo del transistor. De hecho, acuérdense que para cambiar el modelo del transistor se hace clic derecho sobre el componente, se utiliza la opción editar modelo de PSpice, y con ello se obtendrá una ventana como esta, en la cual aquí en el modelo vienen muchas características. Yo lo que hice fue quitar todas las características y colocar una ganancia de, una beta de 200, que es este parámetro. Si ustedes lo quieren hacer también adelante, no hay ningún problema. Eso es una de las cosas que se pueden hacer con los modelos de PSpice. En el modelo original, cuando ustedes insertan el componente Q2N2222, aquí aparte del BF van a encontrar una serie de valores que se utilizan como parte del modelo de la simulación. Entonces ya no rearmé el circuito con los nuevos transistores, lo dejé así, y de hecho salen muy aproximados los valores que veremos a lo largo del ejercicio con lo que se tiene en la simulación. Bien, entonces ya se hace la simulación correspondiente. Nada más como nota adicional, no es necesario que cuando hagan la simulación cambien forzosamente el modelo del transistor. Yo lo hice por mera curiosidad nada más. De hecho, lo que estamos observando aquí en pantalla es de los componentes originales, tal cual. Cuando se inserta un componente no le moví nada, solamente que después, como insisto, me entró la curiosidad de saber qué pasaba si quitaba yo todos los demás valores excepto beta, para tener una beta específicamente como la que tenemos en el ejercicio teórico, ¿no? Entonces, bien, vamos a continuar ahora con el inciso B. El inciso A ya lo cubrimos, es decir, ya se observó cuáles son los valores de corriente directa del circuito, y la parte teórica con la simulada son bastante aproximados. Hay algunas diferencias, pero no resultan tan significativas para lo que viene en los siguientes incisos. Bien, ahora para el inciso B lo que se pide es determinar la ganancia en voltaje total del circuito. Para ello, ya al pasarnos a la parte de corriente alterna, es necesario calcular las resistencias dinámicas de ambos transistores. Y esa resistencia dinámica hay que recordar que depende mucho de la corriente del colector que se tenga en ese transistor en particular. De aquí entonces se encuentran los dos cálculos correspondientes a las resistencias equivalentes tanto para el transistor Q1 como para el transistor Q2. Utilizando los valores de corriente que ya se obtuvieron en la parte de corriente directa, es decir, en el inciso A, se llega a la conclusión de que la resistencia equivalente de Q1 es de 29.54 ohms y la resistencia aquí ya cometí un error. No es resistencia equivalente, es la resistencia dinámica de Q1. Perdón por ese
ese comentario. Y la resistencia dinámica de Q2 es de 14.52 ohms. Entonces, aquí también podemos observar que entre más grande sea la corriente que circula por el colector, bueno, pues más pequeña va a ser la resistencia dinámica de la entrada del transistor. Entonces, eso es importante hacerlo notar y se puede observar en este tipo de circuitos cuando tenemos más de un transistor. Bien, ahora debido a que el circuito está en cascada, ¿sí? Hay que recordar que la resistencia de carga para el circuito Q1, es decir, para la primera etapa, ¿sí? La resistencia de carga resulta ser la impedancia de entrada del circuito que viene enseguida. Si tuviéramos 3 etapas, entonces el del transistor Q2, su resistencia de carga sería la impedancia de entrada de Q3. Y así, conforme vamos aumentando etapas, la resistencia de carga termina siendo la impedancia de entrada de la siguiente etapa. Bien, entonces con eso y utilizando las tablas que vienen en el libro de Boylestad, que ustedes ya deben tener bien dominadas, se puede encontrar cuál es la impedancia de entrada para esta configuración con la polarización en particular. Recuerden que estamos en la configuración emisor común con una polarización por divisor de voltaje. Y en las tablas pues ya viene todo lo necesario para poder realizar esta operación. Retomo de esas tablas cuál es la ecuación para calcular la impedancia de entrada, y bueno, tendríamos toda esta ecuación que al resolverla nos da que la impedancia de entrada del circuito Q2 es de 9.36 kilo ohms, y bueno, la resistencia o la resistencia de carga de Q2 a su vez es simplemente la resistencia RL que tenemos en el circuito, que es la de 10 mega ohms, perdón. Entonces, estos dos datos son necesarios después para poder determinar la ganancia en voltaje del transistor, ¿sí? Entonces, para calcular la ganancia en voltaje del primer circuito, procedemos con esta ecuación que estamos observando en este punto, de la cual finalmente se obtiene que la ganancia de la etapa 1 es de menos 2.55. Recuerden que las ganancias no tienen unidades, simplemente tienen magnitud. Ahora, aquí es importante ver que en la ecuación original aparece una RL. Recuerden, esto lo estoy obteniendo de las tablas del libro de Boylestad. Pero esa RL para el transistor Q1 va a resultar ser la impedancia de entrada del circuito Q2. Por eso es que está sustituyéndose el ZI Q2 que se obtuvo un paso anterior aquí en esta parte de este paralelo. Y ya lo demás, bueno, pues ese sí no hay pierde, como se diría de forma coloquial. Simplemente hay que hacer las sustituciones correspondientes y nada más. Ahora, para la ganancia del transistor Q2, bien, pues igual prácticamente es la misma ecuación. La diferencia es que ahora RL ya no es una impedancia de entrada de otra etapa, dado que ya no hay otra etapa. Aquí nada más hay dos, y por lo tanto la resistencia de carga, bueno, será la que tenga hasta el último el circuito, que en este caso es nuestra RL, y aquí está expresada. Bien, entonces ya después de hacer el cálculo correspondiente para ello, se obtiene que la ganancia para el circuito Q2 es de menos 3.84. Entonces, ya después, al momento de hacer la ganancia total, obtenemos que para los sistemas en cascada, ¿sí? Eso también es una definición, la ganancia en voltaje total no es más que la multiplicación de las ganancias independientes. Entonces, si obtuvimos la ganancia en voltaje de Q1 y de Q2, pues basta con que las multipliquemos para saber cuál es la ganancia total del circuito. En este caso es de 9.79 al multiplicar 2.55 por 3.84. Note que el signo negativo se elimina, dado que menos por menos da más, y eso implicaría que la salida del transistor, en vez de que esté invertida con respecto a la entrada, va a estar en fase. Es decir, si la entrada empieza o está en la parte positiva de la señal senoidal, la salida también va a estar en la parte positiva. Es decir, la señal no se invierte. Y bueno, habría que hacer la comprobación correspondiente aquí en el mismo simulador. Insisto, aquí a pesar de que el modelo está modificado, las variaciones
no lo son tanto. De hecho, lo que se encuentra en la práctica se hizo con el modelo completo del transistor, es decir, sin moverle nada al modelo de ninguno de los dos transistores. Haciendo la simulación correspondiente, ¿sí? Voy a colocar un marcador en este punto y un marcador en este punto, ¿sí? Y entonces, si traigo para esta ventana la ventana de Spice particularmente, bueno, se puede observar que efectivamente hay una ganancia, ¿no? Voy a nada más a modificar tantito aquí las propiedades para que puedan ver en detalle en sus pantallas las gráficas obtenidas. Se puede ver entonces que para el primer circuito, bueno, para la entrada del sistema es la línea verde o la señal verde, y para la salida es la señal de color rojo. Después de poder hacer aquí algunas peripecias con las etiquetas y demás, me di a la tarea de poder hacer esta gráfica. Es decir, para comprobar que los resultados son correctos, bueno, hay que hacer la comparación de las gráficas, y voy a hacer acá un zoom para que vean cuáles son los marcadores que coloqué en la señal correspondiente. La señal de arriba, si pueden notar, es la señal de la entrada, tiene un valor de 2.49 milivolts, que sería lo que se está probando en el circuito original, que pide que sean 250 milivolts. Bien, al ser una simulación hay ciertas variaciones, pero este es muy cercano a 250 milivolts, que es lo que estamos teóricamente ingresando al sistema. Y como salida obtenemos un valor de 2.36. Esta gráfica, la gráfica inferior, es la salida en RL. Tal cual así se probó aquí, es una señal de entrada, y por este otro lado en RL obtenemos la señal de salida. Entonces, después de hacer el análisis correspondiente, de aquí mismo, de este par de gráficas, se puede obtener la ganancia simulada, ¿no? Es decir, voy a dividir el voltaje de salida, que sería la gráfica inferior, entre el voltaje de entrada, que sería la gráfica superior. Al hacer esa división obtenemos una ganancia de 9.47. Al comparar a ambos valores, es decir, de la ganancia teórica, sí se puede observar que aunque no son idénticas, sí son bastante aproximadas. Es decir, la ganancia teórica es de 9.79 veces lo que ingrese al sistema, y la ganancia simulada es de 9.47. Aunque no son iguales, insisto, una es de 9.7 y otra es de 9.4. Bueno, esa diferencia podría considerarse que es debido a la beta del transistor que se utilizó originalmente en este circuito. Entonces, a veces hay que considerar que esas diferencias no son tan significativas, aunque sí existen, pero bueno, recuerden que siempre lo calculado con lo simulado y después con lo práctico en laboratorio nunca van a coincidir de manera exacta, aunque sí se van a aproximar uno con respecto a otro, si es que todo está de acuerdo a toda la teoría correspondiente al cálculo de estos circuitos.